Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Les ha ocurrido como lectores que en ocasiones estamos leyendo un libro, pero llegamos un poco a confundirnos porque hay saltos hacia el pasado y hacia el futuro introducidos por el escritor? ¿Sabían ustedes que existen dos recursos que generan estas especies de agujeros negros, ¿no? Por los cuales la historia va y viene y el tiempo es sencillamente instrumentalizado en función a unos fines narrativos del escritor? Bueno, si quieren conocer estas y otros detalles eh, relacionados con estos juegos del tiempo dentro de la literatura, quédense hasta el final, no sin antes recordarles que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Estos dos recursos son bastante conocidos, sobre todo por sus nombres en inglés, aunque existe el término en español, pero muchas veces los pasamos por alto, o como cuando estamos leyendo o como cuando estamos escribiendo, siendo lo segundo, en mi criterio, pues mucho más grave, ¿no? Si estamos produciendo un texto, no utilizarlos bien. Básicamente la analepsis o flashback es un recurso en el cual se interrumpe el tiempo cronológico presente y se retrotrae la narración, como el nombre lo indica, hacia el pasado. Es decir, hay una irrupción en el tiempo, un corte, y se aprovecha para introducir elementos del pasado, de la propia historia. Entonces, en este orden de ideas, vemos que es bastante útil porque nos puede ayudar a explicar la motivación de los personajes, saber cómo se llegó al panorama actual de cosas en el que estamos leyendo, proporcionar detalles, información. De hecho, hay un tipo de análisis que es la interna, ¿no? Que tiene que ver con acontecimientos del pasado que se mencionaron, pero se profundiza en ellos. Y la análisis externa, que tiene que ver con hechos que se introduce información de la cual no se había dado en el texto, por ejemplo en la novela, pero que el autor aprovecha para llevar al pasado al lector y proporcionarle más información. Y hay una mixta, pues, que mezcla ambos elementos. Entonces, esa sería, por decirlo así, una primera forma de irrumpir en el tiempo de la novela para enriquecerla, ¿cierto? Estos recursos no se usan por un simple ornato, ni por una especie de despliegue de una pirotecnia, por decirlo así, narrativa, ¿cierto? Pero vacía de contenido, sino que se deben utilizar para enriquecer la historia. El otro punto de ruptura tiene que ver con la introducción de un elemento futuro, ¿cierto? Esa es la famosa prolepsis o flash forward en inglés, que tiene que ver entonces con la manera en cómo estos acontecimientos del futuro son revelados por el escritor y pueden ayudar a generar una tensión, a comprender bien esa anticipación, qué es lo que va a suceder, inclusive a motivar. Aquí les hago una pequeña digresión. Yo recuerdo una lectora, una amiga que tenía yo, y yo recuerdo que ella, pues no es como, por decirlo así, hablando acá de la prolepsis, ella comenzaba los libros por el principio, por el final. O sea, decía, si el final no me convence, no me leo el libro. Una cosa muy particular. Pero digamos, si hay un lector real que hace algo como eso, pues mucho más también le interesaría que el escritor desde un principio la mandara al futuro y después pudiese volver. Entonces, cerrando ese pequeño paréntesis, hay ejemplos, sobre todo pues podemos usar de García Márquez, tanto de prolepsis como de analepsis, pero como son de novelas bastante conocidas, por ejemplo, respecto a la prolepsis, como creo que queda claro para quienes han leído esas novelas, por ejemplo, en Crónica de una muerte anunciada, dice algo así como: el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó temprano para ver el buque en el que venía el obispo. Ya se sabe que a Santiago Nazar lo van a matar, lo que uno lo está adelantando, ¿cierto? Pero entonces queda toda la novela para descubrir las circunstancias. U otro ejemplo que tendría que ver también con la prolepsis es de esta novela también pues mucho más famosa, ¿no? Cien años de soledad, cuando se está hablando del coronel Aurelio Buendía, cuando él dice, frente al pelotón de fusilamiento,
el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Estamos en un momento donde está el coronel frente al pelotón de fusilamiento, ¿cierto? Entonces, allí es sustraído, ¿no? De la escena, por así decirlo, pero ya nosotros sabemos que está allí en ese momento, en esa circunstancia, ¿no? Son ejemplos en los cuales nosotros podemos ver un enriquecimiento que hay alrededor de la novela, porque se genera una intriga. Ahora bien, hay unas circunstancias en las cuales, digamos, si se está tratando de hacer un texto lineal o un texto, digamos, donde al lector se le lleve como muy de la mano, puede que no sea tan recomendable. Además que el uso y abuso, como todo, ¿no? De estas figuras también puede ser contraproducente. Sobre todo si usted, por ejemplo, un personaje A, te realiza una prolepsis de ese personaje, lo manda al futuro, ¿cierto? Una cosa que le va a pasar al personaje, y después de ese mismo personaje A, realiza en otro momento de la novela una analepsis, lo manda al pasado, pero no es coherente las dos situaciones, ¿cierto? Lo mandó al futuro, murió a las 3 de la tarde, pero después cuando ya va a las 2:50, entonces usted, de hecho, o cuando ya ha adelantado las 3 de la tarde, o son las 3 de la tarde en punto, entonces usted lo manda otra vez al pasado en una circunstancia que no corresponde con la que narró con el futuro. Entonces dice, ahí donde y todas estas películas de viajes en el tiempo lo manejan muy bien, ¿cierto? Eh, Inclusive películas que no son de ese tipo, como las de Tarantino, por ejemplo, que no comienzan por el principio, como Pulp Fiction, por ejemplo, usted ve que no está narrado con esa cronología, pero que la historia es coherente y que tiene un cierre lógico. Ese es un buen ejemplo del cine y lógicamente también se aplica a la literatura. Entonces es importante utilizar estos recursos, ¿cierto? Que no sean contradictorios, que aporten además, porque si volvemos con este personaje, ¿cierto? Que muere a las 3 de la tarde, pero no es un personaje secundario, es un personaje que tanto aporta eso a la trama, ¿cierto? O un personaje que usted lo va a mandar al pasado. Retrotraer eso, ¿qué tanto aporta? Nos permite conocer la psicología del personaje, nos permite conocer sus motivaciones, nos aclara algo del conflicto, nos aclara algo si es una novela policíaca o de misterio, nos aclara algo de lo que queremos resolver, esa ida al pasado, porque si no es un recurso entonces que se queda en la pura pirotecnia, ¿no? Únicamente en aquellos fuegos artificiales, pero no contribuye y no perdura realmente como efecto en la novela. Es importante conocer esos recursos, ¿cierto? Aplicarlos. Queremos preguntarte, ¿conocías estos términos, ¿cierto? Si eres escritor, ¿los aplicas? ¿Cómo los aplicas? ¿Qué otras novelas o inclusive películas recuerdas de un buen uso tanto de la analepsis como de la prolepsis? Bueno, por favor, te invitamos a suscribirte, a dejarlo en comentarios. Siempre es muy importante esa retroalimentación que hacemos con ustedes y también a compartir el contenido. Por el momento, como siempre, siendo un gusto y no siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.